cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, más que una oración bonitamente maqueteada, es lo que a nosotros nos impulsa del corazón. Entonces la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien lleno de odio, por ejemplo? Alguien que está lleno de resentimiento, gente que está lleno de angustia y habla solamente de esa angustia. Yo he tenido la oportunidad últimamente de escuchar gente muy estresada por su trabajo y lo único que hablan durante todo ese tiempo es de lo dificultoso, lo difícil, lo complicado, porque eso es lo que le llena el corazón. Nos vamos a otra parte, a la vereda del frente. Alguien que está lleno del Señor, lo único que va a hablar es solamente de Cristo. Y va a estar constantemente hablando, aunque no sea el más elocuente, aunque no tenga el mejor discurso, siempre de lo que él tenga va a estar hablando y va a estar cambiando. Entonces, el apóstol Pablo lo entendía y dice, no se preocupen por nada. Qué difícil eso en el día de hoy. ¿Cuántos están preocupados de que si nos van a pagar la quincena o no? Si vamos a tener el buen sueldo a fin de mes, si pagamos el celular, si estamos... Mientras muchas veces pasa que está el bulto de la persona, pero la mente está en 1000 lados al mismo tiempo. Y aquí el apóstol Pablo dice, no se preocupen por nada. En cambio dice, oren por todo. Y aquí derribamos otro mito de la religiosidad. Hay que orar solamente cuando estamos en la reunión. No. Dice, oren por todo. Estoy agradecido, ore. Estoy en problemas, ore. Me siento nervioso, hermano, se lo puedo decir con conocimiento de causa, ore. Voy a entrar en una prueba difícil, ore. Si tengo algún examen, si tengo que hacer algo, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aquí hay una clave, dice, oren por todo. O sea, está agradecido, ore. Va a ir a entrar a trabajar. El día de ayer yo veía un reel de un grupo de personas que estaba en la mina en Chuquicamata, y antes de entrar a la faena los cristianos se juntaron y antes de entrar a la mina se pusieron a orar para que Dios les favoreciera en la jornada de trabajo. O sea, hay gente que también hace que, y eso es una tradición muy bonita, cuando nos sentamos todos juntos a la mesa antes de comer, pida la bendición, ore. Algunos cantamos, otros oramos, pero la idea es dirigirnos a Dios. No pierdan la oportunidad de poder dirigirse a Dios. ¿Cómo lo planteo? Lo planteo de esta manera. El día en que yo entré a trabajar, a la semana siguiente, al mes siguiente, nos dieron una encomienda muy grande que estuvimos todos los días trabajando. Yo veía que el sol se caía, sí, pero ya era tanto que teníamos que estar y llegamos a las tantas horas de la noche por lo mismo, porque estábamos todo el día, dale, hay que cumplir la meta, hay que trabajar bajo presión. Y a uno se le ocurre, hermano, que la genial idea de poner en el currículum, soy capaz de trabajar bajo presión. Y ahí ya la palabra clave, y ahí ya te estrujan, te abusan. Y en ese intertanto, mientras estaba tan metido allá, tenía a mi abuela viva en ese tiempo, y una vez yo llegué con hambre y el hambre me llevaba a ella siempre. Y mientras estaba ahí en ese intercambio, ella me dice, ¿te acordaste que tienes abuela? Me dijo. ¿Te acordaste que tienes abuela? Y yo, dijo, la familia siempre es lo primero, me dijo. La familia siempre está por delante porque el trabajo puede acabarse. Hoy día te pueden aplaudir, pero mañana te pueden echar. Hoy día estás joven aún, como dice la canción del Chavo. Mañana viejo será. Y todo lo que logre en la vida, en algún momento se va a desperdiciar. Por mucho que te vaya bien, nunca deje de lado. Y en ese momento me predicó tanto que empecé a tomar de vuelta algo que mi padre hacía cuando él trabajaba. Todos los días llamaba a la casa. Todos los días. Entonces, mientras estaba trabajando, la primera vez yo recuerdo la voz de sorpresa de mi padre cuando yo le dije, aló papito, ¿cómo está? Joelito, me dijo, ¿me llamó? Sí, quiero saber cómo está, quiero poner en práctica esto porque me llegó la prédica de mi abuela y quiero tener esta relación con usted, aun cuando lo que está haciendo esté apurado. ¿Cómo está? Sí, estoy bastante ansioso por estas cosas, por esto acá. Me dijo, voy a estar orando por ti. Y ahí se va provocando un reforzamiento en una relación cuando usted involucra a alguien en su día cotidiano. Y aquí hay una frase que quiero decírselas para todos ustedes porque es el lema de nuestra iglesia. Dios es un Dios relacional.
¿Sí? No es el Dios tirano que te va a tirar un rayo y que te va a partir en dos si es que tú no haces esto, si es que tú no haces esto otro. Sí hay una ley divina que hay que cumplir, pero Dios siempre está esperando un gesto de amor y de preocupación de vuelta. ¿Por qué? Porque la palabra menciona tantas veces el hecho de que Dios es nuestro Padre, que espera que la lógica de alguien que crea en Él se relacione realmente entre un hijo y un padre. ¿Cuánto les gusta relacionarse con su familia? ¿Cuánto les gustan los almuerzos familiares, pasar las vacaciones juntos, tener esos tiempos de risa los domingos después de hacer sobremesa, contarse sus problemas, pasar tiempo juntos? A todos, a todos. Los momentos más lindos de mi vida yo les puedo decir sin lugar a dudas que son cuando compartía con mi familia. Los momentos más complicados, hermanos, no hay peor cosa que sentirse solo. Aún recuerdo, creo que mi hermana lo va a acordar aquí también, que los momentos más difíciles de mayor ansiedad fue cuando estuve con mi hermano prácticamente solo, después que se nos pasó un avión afuera de Chile y no teníamos a quién nos ayudar, hermano, en un aeropuerto tan grande y no teníamos cómo contactarnos con nuestra familia. No había de ninguna forma. Y ahí entendí el valor de la familia. Cuando yo llegué después al otro, los abrazaba a todos, les decía te amo, estoy tan feliz, lloraba. Era como cuando tú despiertas de una pesadilla y te das cuenta de lo importante que es la familia que está a tu alrededor. La misma relación Dios espera que nosotros tengamos con Él. ¿Y cómo lo logramos? A través de la oración. Entonces la palabra llama a esto que se llama intercesión. Y aquí quiero darle un contexto histórico para ir avanzando rápidamente. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Filipos. De ahí viene el gentilicio filipenses, ¿sí? La iglesia de Filipo era una iglesia que se ubicaba en el mapa en Asia Menor. Está ahora, es una ciudad turística. Bueno, en realidad la ciudad como tal no existe, pero se gana de turismo. Son tan afortunados los griegos que la principal razón de la economía, más del 80% de la gente que vive en Grecia vive del turismo, porque dejaron ahí los campos elíseos, dejaron ahí el monte, dejaron todo el tema, toda la cultura helénica y griega estaba ahí. Y en ese contexto estaba el apóstol Pablo. Y acá uno pareciera que escuchara o que leyera al apóstol Pablo diciendo no se preocupen por nada, como que si fuera una persona que tuviera la vida realizada. Como que dijera, no se preocupen, a mí me resultó de él nomás. La clave del éxito es esto, yo lo he logrado. ¿Sabe en qué contexto estaba aquí el apóstol Pablo? Estaba preso en Roma por el solo hecho de predicar. En ese contexto estaba. Y cuando te apresaban los romanos por predicar algo que no fuera ni Júpiter, ni Neptuno, ni Saturno, no son las calles que son acá, sino que eran los nombres de los dioses romanos, eran gente apresada y le daban muerte como alguien que era de lo peor de la sociedad. Y el apóstol Pablo estaba metido y decía, e incluso en la cárcel, no se preocupen por nada. Es que tengo ansiedad. ¿Usted cree que una persona que está en la cárcel injustamente no tenga ansiedad? Dice, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y dentro de esas cosas escribe, y dentro de este contexto estaba solo el apóstol Pablo en Roma. Estaba siendo apresado solo. La iglesia estaba vetada por el imperio romano, no podían acercársele. Y la iglesia de Filipos se entiende de esto y envía a alguien espero que no le pongan el nombre, a esa persona tenía un nombre bien enredado, se llama Epafrodito, que es un griego que iba de una iglesia para allá, una especie de diácono, va, le lleva víveres, le lleva abrigo, y el apóstol Pablo se anima y le da las gracias a través de la carta de Filipenses. Y dentro de las motivaciones de lo que habla el apóstol Pablo a Filipenses se encuentran cosas como tales, que necesitaba, por ejemplo, explicarle por qué enviaba de regreso a Epafrodito cuando los filipenses habían tenido la intención de que permaneciera junto a Pablo, ayudándolo de cualquier manera que necesitase. Necesitaba instar. Dentro de eso, el apóstol Pablo en la cárcel escribe esto, con motivo de esto. Dice, necesitaba instar y animar a la iglesia de Filipos a vivir y actuar y testimoniar la unidad del Espíritu ante la amenaza de la desunión de sus miembros por causa del partidismo imperial que había en algunos. ¿Sabe cuál es el contexto? Y se va a reír con lo que va a pasar ahora. ¿Sabe cuál era el contexto de la iglesia de Filipenses cuando recibe la iglesia la carta del apóstol Pablo? Que se estaba metiendo gente con partidismo político en la iglesia.
Porque algunos decían que el imperio romano era lo peor de lo peor y otros decían que el imperio romano había traído estabilidad económica. En otras cosas aprobaban el imperio y otras rechazaban el imperio, así. ¿Sí? Entonces había una desunión, entonces había cierto sector que decía nosotros creemos en el Tangananica y nosotros creemos en el Tangananá. Entonces estaban ahí peleaditos y peleaditos y peleaditos y el apóstol Pablo dijo, oigan, no es eso lo que nosotros nos une. Lo que nosotros nos une es el reino de los cielos, que no es un reino de este mundo. Ahora no significa que nosotros no vayamos a votar y a hacer nuestras labores de ciudadanos, pero cuando ponemos nuestras expectativas únicas y exclusivamente en cosas que son de esta tierra, tarde que temprano, queridos hermanos, le lo decimos porque venimos de vuelta, nos vamos a desilusionar. Nos vamos a desilusionar. Veíamos hace un tiempo atrás cuando decía, no, es que este hombre lo va a cambiar todo. Y poníamos la esperanza en una persona, pero no se refería directamente a Jesús. Y sin Jesús, hermanos, podemos lograrlo absolutamente todo y podemos tener éxito, el mayor de los éxitos. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a dar cuenta que en la cima, cuando alcanzamos todo, no hay nada. Yo venía conversando con una de mis mejores amigas del derecho y la quedé en su momento de mayor estrés. Y estamos en ese motivo y yo le digo, ¿cuál es lo que más te afecta? Dijo, es que me pasé toda la vida estudiando. Llegué a lo más alto y me di cuenta que en la cima no hay nada. Y me sentí vacía. Y me recordé literalmente al testimonio de dos personas que hoy son muy conocidas, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, que decían que aceptaron a Jesús en el mayor éxito. Decía Juan Luis Guerra que dentro de su testimonio, va a estar en internet, ojalá que no me apedreen, pero decía esto, que en el mayor éxito de su carrera le faltaban días para el calendario para agendar más conciertos. Y decía que en ese momento se despreciaba tanto su vida y se sentía tan solo. Y decía que era la mayor época donde se sentía vacío, hasta que alguien le habló de Jesús. Entonces escuché por alguien por ahí cuando decía, o Jesús o nada, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Otra de nuestras abuelas decía, aunque soy pobre, lo tengo todo. La salvación es el único tesoro. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra salvación? A través de relacionarnos con Dios. ¿Y cómo podemos relacionarnos con Dios de manera práctica? Orando. Orando. Diga conmigo, necesito orar. Necesito orar. Y dice el apóstol Pablo, oren por todo. Si llega a la casa y usted dice, gracias Señor por el culto del día de hoy, por el servicio, ore, hágalo. ¿Cuántos llaman a su familia todos los días o le mandan WhatsApp, aunque sea un sticker, todos los días? Hay motivos, hay motivaciones para poder hacerlo. Todos necesitamos contactarnos. ¿Sabe por qué? Porque somos personas eminentemente sociables. Nadie, por muy persona que sea, que rechace tanto el tema de la sociabilidad, necesita conversar con alguien. Necesita tener una relación con alguien. Recuerdo una de las películas de Will Smith cuando era el único después de una peste que había en el mundo y se sentía tan solo que iba a los lugares y ponía maniquís para poder conversar con esas personas para no sentirse solo. Otro, Tom Hanks, que le puso un nombre Wilson a una pelota para no sentirse solo. O sea, todos nosotros necesitamos sentirnos acompañados. ¿Sí? Entonces el Señor te está diciendo lo siguiente en esta noche: no quiero que tú pienses que yo te he dejado. Quiero que tú pienses que yo estoy contigo siempre, pero para que tú puedas convencerte no basta solamente con estar aquí, sino que también tienes que portar esto hacia tu casa, hacia tu vida cotidiana, hacia lo que tú haces. Por eso que yo amo, querido hermano, en lo personal, cuando hay gente que está orando por todo, recibe una propuesta de trabajo: Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Quieren hacer algo, emprender algo: Señor, esto es lo que tú quieres para mí. ¿Qué debo responder cuando quizás hay algo que te provoca ira, algo que te provoca contienda, algo que no te gusta, algo que te hace daño? Con mayor razón hay que orar. Con mayor razón hay que orar. No es que no voy a la iglesia porque me siento sucio. Y por eso está la iglesia, pues, hermano. Es como que no fueras al dentista, no fueras al Cefam porque te da miedo de que el dentista te va a retar. Es tan ilógico como es: tengo toda la muela cariada, me duele todo, pero no voy a ir al dentista porque me da miedo. ¿Qué me va a decir? ¿Te piensa eso? Al segundo día del dolor, los piecitos se lo llevan solos. ¿Sí o no?
Entonces, por eso acudimos a Dios. No porque seamos perfectos, sino que necesitamos ser perfeccionados por el poder del Señor. Y eso únicamente lo vamos a encontrar a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dentro de otras motivaciones también tenía que decir el advertir y educar a la iglesia acerca del peligro que corrían de ser influenciados en dirección al legalismo judaico. Y también habla de eso. Decía, si tú dices Yeshua HaMashiach o dices Jesús, está bien. Está bien. No hay problema en eso. Y habían otras corrientes que decían otra cosa y hablaban. Eso es para material de otra serie, podemos hablar casi un año de eso. Y hablaba de esto. Entonces, en otra parte, en Romanos, el apóstol Pablo dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. O sea, no es solamente lo que nosotros vemos. Y no es desconocer lo que hemos logrado, hermano. Esto que usted ve acá es el resultado de años de esfuerzo de gente trabajadora. No recibimos subvención de absolutamente ninguna especie. Fue años de construcción de gente. ¿Pero esto nos va a salvar? No. Esto es para que podamos sentirnos cómodos, para que tengamos un lugar para reunirnos. Si hay algo que nosotros bendecíamos al Señor en la pandemia, es tener un lugar propio, hermano. Es decir, gracias, Señor, porque tenemos un lugar propio donde estar, porque no podemos estar en la ansiedad del ir y del venir, sino que estamos en un lugar seguro. Pero esto no te compone a ti como persona, como hijo de Dios. Lo que compone como hijo de Dios a nosotros, querido hermano, es que nosotros, lo que llevamos por dentro es lo que a nosotros nos describe. Por eso que la palabra es enfática cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está lleno de odio, lo único que va a hablar es odio. Si usted está lleno de chismorreo, lo único que va a hablar es chismorreo. Si usted está lleno de Jesús, lo único que va a hablar es Jesús. Y no es espiritualizar todo, no es satanizar todo. Es concentrar mi vida en Cristo. Es reunirnos en Cristo. En la práctica, ¿sabe cómo lo hacemos? Que podemos hacer una sobremesa y nos reímos, pero al final siempre terminamos al punto que es el Evangelio. Podemos estar grandes horas orando y podemos hablar del trabajo, podemos hablar de las vacaciones, podemos hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de nuestras experiencias, de nuestras expectativas, pero siempre llegamos a Cristo. Y Él es el centro. Y Él es el centro. Amén. Diga conmigo, necesito orar. Necesito orar. Amén. Miren, para avanzar, porque yo sé que por esta temática dije voy a tratar de ir atacando, pero es tanto, queridos hermanos. De hecho, al preparar el mensaje me encontré con tantos datos freaks que dentro de una de las cosas en Filipo fue donde se hizo el primer anfiteatro. Dentro de eso, y veía las imágenes de Filipo, de la iglesia, perdón, de los lugares donde estaba, los lugares céntricos de Filipo, y era literal, querido hermano, como un teatro así como el Caupolicán. Y con sillas, con butacas, igual, lo mismo. O sea, obviamente que las butacas no eran como las conocemos ahora, pero era exactamente lo mismo. La ingeniería, los acueductos eran del Imperio Romano Helénico. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí eran los primeros atisbos de la sociedad actual como la conocemos hoy. Porque la mayoría de los pueblos de esa época, del Imperio Romano, antes que llegaran los indios con los españoles, el Imperio Romano, lo que hacían es que habían lugares civilizados y otros que vivían de la guerra. Entonces eran personas que eran incivilizadas, así les decían. De ahí salió el término bárbaro, una clase de historia. Y hablaba de eso. Y dentro de esa, la gran diferencia es que la gente que no era civilizada vivía de manera nómade y basaba su economía de un lugar a otro. O sea, explotaban un lado de la tierra y después, cuando ya estaba suficientemente explotado, se iba para otro lado. Pero hubo cierto sector de la civilización que aprendió a basar su economía en la agricultura, en la educación, en las universidades, tal cual como la estamos conociendo ahora. ¿Cuál era el movimiento mayor? El materialismo. Entonces, el que tenía la mayor cantidad de esclavos era el que tenía los mejores carruajes, el que tenía contactos con la nobleza, con el senado del Imperio Romano, y en esa sociedad estaba metido el apóstol Pablo. Una sociedad bastante parecida. Por eso es que algunos dicen, no, es que la sociedad hoy y la sociedad del Imperio Romano, queridos, era pero bastante parecida a esta. Bastante parecida a esta. Y aquí hablaba de esto, de el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo.
Y para poder relacionarnos con el Espíritu Santo necesito yo tener el interés de relacionarme con Él. ¿Cómo se forja el interés? A través de lo que se llama alguien que ora. Una persona que ora, nuestro español es diferente a alguien que dice orador que a alguien que es intercesor. Un orador se puede referir a una persona que ora siempre o a alguien que da charlas, por ejemplo. Un orador. Aquí viene el orador, por ejemplo, de terapia ocupacional. Y da una charla de terapia ocupacional, es una charla, pero una persona que dice que es intercesor o que está en el ministerio de intercesión es una persona que es dable a orar constantemente. Entonces, si usted está orando constantemente, automáticamente está dentro del tema del despertar a la intercesión. Y ¿sabe qué? Encontré esto en lo que era el gran diccionario que es San Google. Y decía lo siguiente: intercesor. ¿Cuál es el intercesor? El significado es una persona, varios significados, una persona que intercede en favor de otra. Es la acción de hablar en favor de alguien para liberarlo de un problema o para procurarle un bien. Mi hermana intercesora mía, por ejemplo, para librarme de un problema o para procurar mi bien. Sí, en un sentido religioso dice, interceder es ponerse en el lugar o el problema del otro, llenándose de compasión por la persona afectada al punto de priorizar su actividad espiritual en favor de ella, haciendo rogativas a Dios para librarla del mal que le afecta. Si yo estoy orando por mi papá que está enfermo para que Dios lo libre, estoy siendo un intercesor. Si yo estoy orando, por ejemplo, por mis vecinos que están pasando por necesidad, estoy siendo un intercesor. Cuando dejo de enfocar mi actividad espiritual única y exclusivamente en mí, paso de ser una persona que está espiritualmente muerta a una persona que es espiritualmente activa, porque no está concentrando su espiritualidad en sí, sino que está haciéndolo en sí y en otros. Entonces, leía en un libro que se llama Destellos de Jesús, de alguien que se llama Brennan Manning, lo siguiente, que decía que la gran huella que uno tiene de saber si el Espíritu de Dios está en nosotros no es solamente los dones del Espíritu, sino que es que se desarrolla en ti lo que es la compasión. Cuando tú empiezas a tener compasión por la gente, es una de las grandes señales de que el Espíritu de Dios está en ti. Cuando empiezas a sentir compasión por los demás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando iba por las multitudes, decía que Él tenía compasión por la gente. Piedad, misericordia. No era de los de la ley de Moraga, el que me la hace, me la paga. Sino que se regía por esta ley del reino de Dios. ¿Y sabe qué? Y es absolutamente bíblico cuando dice... vamos a ir avanzando rápidamente en esto. Lo vamos a ver en otro instante, pero hay un versículo en la Biblia que dice que cuando nosotros estamos en Jesucristo procuramos el bien en unos y otros y aún mayormente entre la familia de la fe. Y lo dijo el mismo apóstol Pablo. O sea, necesitamos ayudarnos entre unos y otros. Quizás algunos se confunden y dicen de que la forma de ayudar es sacando solamente la billetera o darle un pedacito de pan, algo de comida, algo que vestirse. Si bien es cierto, eso es verdad, pero es una verdad que no está completa. Porque si yo le doy esto, solamente material a alguien que a mí me importa y no lo estoy cubriendo espiritualmente, alguien más lo puede hacer. Alguien más lo puede hacer. Y nosotros llevamos eternidad en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Diga conmigo, necesito ser un intercesor. Necesito ser un intercesor. Ahora, también está la otra disputa. Por eso es que necesito explicarle un poco el tema de la intercesión para poder quedar claritos con esto. Está la otra disputa, pero ¿cómo nosotros podemos ser intercesores si la Biblia dice de que Jesús es el intercesor mayor y que Él es el que vela por nosotros y todo lo demás? Es verdad, pero también la palabra nos manda a nosotros a orar los unos por los otros. O sea, Jesús es el gran modelo de intercesión. El gran modelo de intercesión. A Él le tenemos que copiar, no a otro, a Él. ¿Sí? Pero Él también dice en Juan capítulo 17, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y después la delega a las personas que le creen, y después dice, oren los unos por los otros. Dice, orad y velad para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque cuando yo me duermo y me estanco en el aspecto espiritual, empieza la materialidad a comerme.
Y aquí dice esta parte, la función de intercesión de Jesús. La Biblia relata que ahora Jesús, sentado a la derecha de Dios el Padre, está intercediendo por nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Que Jesús nos está hablando bien de nosotros ante Dios. Y está diciendo, bueno, estos son escogidos míos. No hay que tocarlos. Eso es lo que está haciendo Jesús contigo en esta noche. Que no le llegue, no porque ellos están arrepentidos. Y ellos se vistieron de mí y alcanzaron la gracia. Eso es lo que está diciendo Jesús de nosotros. Entonces dice, estableciéndose Él mismo como el camino, la verdad y la vida. Y aquí hay otra verdad en esto. No podemos ir a Dios sino que es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino que es a través de mí. No ocupamos otro camino, sino que Jesús. Entonces la palabra dice en 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Esto tiene absolutamente un bis, queridos hermanos. Es tan preciso el tema. 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, un colega. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. ¿Sabes lo que significa? En resumidas cuentas, mi pastor, a ver si es que me da el visto bueno, voy a tratar de resumirlo al chilenismo, el tema de la propiciación. La propiciación es que antes, sumidos en pecados, éramos desagradables ante los ojos de Dios, pero a través del sacrificio de Jesucristo nosotros pasamos a ser hechos agradables. Jesús fue propicio para nosotros. Habla del hecho de transformarnos de una realidad en la que éramos rechazados para asumir otra realidad en la que a través de Jesús Dios nos ve con ojos de amor. ¿Sí? ¿Voy bien? Perfecto. Dejé el tema ahí para que después dejé la pelotita andando, porque ella es la máster en teología, entonces ahí si digo alguna cosita después me llega el correctivo. Así que es propicio, Él nos hizo agradables delante de sus ojos. Entonces cuando usted ora, ¿sabe lo que pasa? No es que Dios esté, ya otra vez me está ubicando a deshora. No, yo atiendo hasta las 6 de la tarde nomás, no te dice eso. Estoy de vacaciones, no. Estoy de huelga, estoy con... Porque, hermano, imagínense, Dios sí podría haber tirado licencia por estrés. ¿Sí o no? Con tanta cosa que escucha. Pero sin embargo, Él siempre está dispuesto a poder escucharnos. Dice la palabra que cercano está Jehová a aquellos que le buscan. O sea, aún en esta noche, aún en este instante, aún en este momento en el cual quizás tú estás tomando decisiones, te sientas confundido, aún cuando quizás te sientas que te falten las fuerzas, aún cuando sientas que el viernes se te escondió y no sabes dónde está, aún en esta situación, el Señor está diciendo, hábleme, porque yo quiero tener una relación con usted. Hágame parte de su vida, hijo mío. Hágame parte de sus intereses, hágame parte de sus luchas, porque yo quiero hacer la obra completa en ti. Por eso que orar es un acto sincero. Orar es un acto en el cual nosotros nos desatamos y dejamos todo lo que a nosotros nos rodea delante de su presencia. Es un acto de humildad. Y la palabra enfática dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste, dice, a los soberbios. Porque orar es un acto de dependencia, es decir, Señor, mire, quizá no tengo la mejor oratoria, no hablo bien yo. No tengo el mejor de los discursos, no tengo el mejor de los diccionarios, quizás nunca tuve las mejores notas en el colegio respecto a esto, o no, todavía no sé de qué se trata muy bien todo esto, pero sí algo sé, que tú me estás escuchando. Sí sé que tú puedes hacer algo en mi vida. Sí sé que a ti te interesa cómo yo estoy. Y hoy me siento de esta forma. Jesús lo dijo de otra manera, dijo, y cuando ustedes oren, no oren usando vanas repeticiones. Es que los demás empezaron a orar y alguien dijo, tu sangre, Señor, y todo el mundo empezó a decir, tu sangre, Señor. Otro, cúbrelo, ayúdalo, Señor, y todos empezaron a decir, ayúdalo, Señor. Nosotros tuvimos que luchar contra una palabra que se empezó a repetir porque a alguien le salió bonito.
Y en un momento de la pandemia alguien empezó y dijo, Dios bendiga a toda la familia pastoral, porque y después otro empezó a copiar, a decir el tema. Hasta que en un momento nosotros dijimos, esto no es labor solamente de la familia pastoral, es una iglesia entera que está apoyando. Hay una iglesia entera que está haciendo las cosas, está involucrado, usted y yo. Somos todos. Pero obviamente que a alguien que le sale algo bonito, la tendencia nuestra es a repetirlo. Y el Señor dice, no usen vanas repeticiones. Si usted no lo siente, no lo diga. Dígalo de otra forma. Dígalo de otra forma. Por eso que ya termino con esto. Se me acaba el tiempo. Por eso que es bueno entender de que el contexto correcto de una relación con Dios se basa en la sinceridad. Amo cuando viene gente acá y empieza a orar y dice, Señor, y de la abundancia de su corazón empieza a hablar, no con palabras maqueteadas para caer bien, sino que con palabras que son palabras que salen de la sinceridad. Sinceridad. Amo las oraciones de la familia cuando alguien dice, Señor, estoy cansado. Señor, me siento mal. Señor, me siento frustrado. Por eso acudo a ti. Señor, me acabo de pelear con mi jefe y estoy un poquito enojado. Pero igual acudo a tu presencia porque sé que tú puedes transformar mi realidad. ¿Sabe cuán válido, más válido es eso que decir, oh Señor de los cielos, creador de la tierra, del mar y la fuente de las aguas? Porque estamos hablando de la sinceridad de nuestro corazón. Discúlpeme, es como que yo le dijera, oh querida progenitora biológica, gracias porque en tu infinita misericordia decidiste no abortarme. ¿Cierto que no se entiende? No se entiende, pero decir gracias mamá porque aparte de mí de darme la vida me aguantaste estos 35 años, gracias mamá. ¿Cierto que se entiende de una forma mejor porque sale de un acto sincero? Y esta noche eso es lo que vamos a poner en práctica, ¿le parece? ¿Le parece? ¿Alguien tiene alguna carga de poder orar por su familia en esta noche? De orar por sus problemas, por el problema de alguien que tenga al lado, de alguien que tenga... ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted está siendo alguien que ora por otros y no se enfoca solamente en usted, está siendo un intercesor. Amén. Póngase de pie, mi querido. Póngase de pie, ya. Vamos, como dice mi pastor, vamos a hacer descansar la silla. Póngase de pie. Y vamos a tener este tiempo de búsqueda del Señor, de búsqueda de favor de parte del Señor. Cuando usted automáticamente se predispone y dice, hoy voy a apartar tiempo, voy a hacer un paréntesis en mi vida cotidiana y voy a apartar tiempo para relacionarme con el Señor, ¿sabe? Usted se está convirtiendo en un intercesor. Usted se convierte en un intercesor también cuando decide dejar sus problemas de lado y que no los afecten y se concentra en la majestuosidad de Dios. Usted es un intercesor cuando empieza a forjar un hábito de oración en su vida y lo hace todos los días. Todos los días. Una de las canciones que nos enseñaban era una que decía 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías, Daniel en el foso, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Entonces, para que pasen cosas sobrenaturales sobre tu vida, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Algunos dicen, no, es que hay que orar 3 horas, querido. Si tú es la primera vez que lo intentas, decíamos en el grupo de intercesión, si usted es la primera vez que lo intenta, si no eres dado con las palabras, aunque sean 3 minutos, pero hazlo. Aunque sean 2 minutos, pero hazlo. Señor, me siento incómodo, amén. Pero fue una oración sincera. Me van a piedrar aquí, me van a piedrar acá. Pero si tú haces una oración de corazón, una oración que es sincera, una oración que dice, Señor, te pedimos ayuda, Señor, invade nuestra realidad, Señor, ayúdanos a transformar nuestro carácter. El Señor va a empezar a derramar gracias sobre tu vida, porque lo mejor que Dios puede hacer sobre ti es transformar tu realidad a la Escritura, a lo que Dios dice y a lo que Dios ha declarado de ti. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Por eso nos relacionamos con Dios. Amén. Quiero invitarla a que pueda inclinar su rostro ahí en ese lugar donde está y me ayude en esto que estamos haciendo, de poder ser gente intercesora, gente que pueda orar, ahí en ese lugar donde está, en esa situación en la que se encuentre, haga memoria de lo que ha venido tratando de hacer temblar su corazón, haga memoria de aquello que quizás necesita algún deseo de transformación, de sinceridad de parte del Señor, y empieza a orar ahí en ese lugar. Señor, necesito que te manifiestes a mi vida.
Señor, necesitamos que tú puedas, Dios mío, transformar nuestra realidad. Señor, necesitamos en esta noche que tú puedas, Señor Jesús, transformar nuestros hábitos, porque queremos ir más profundo en tu presencia. Y la buena noticia, Señor amado, es que todos podemos ser parte. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos cometido en este día. Señor, hoy, Padre, dejamos que tu Espíritu Santo pueda transformarnos. Tenemos ese intercesor supremo que es Jesús en nuestro favor, hablando bien de nosotros ante tu presencia, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada, pero tu palabra dice que no es con fuerza ni es con poder, sino que es con tu Espíritu Santo. Y hoy nos revestimos de tu realidad, Padre bendito, para que podamos, Señor, ser hallados en tu presencia y poder encontrarnos contigo en todas las cosas. Diga conmigo al Señor.